Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La plataforma Derecho a Vivir inauguró el pasado 8 de marzo el primer refugio Provida. La plataforma se vio obligada a mantener el silencio sobre el lugar concreto donde estaría ubicado este centro para evitar posibles actos vandálicos, ataque que se produjo justo la noche anterior cuando unos desalmados arremetieron contra la fachada del edificio situado en la calle Pensamiento número 23 enfrente de la clínica Dator, el mayor centro de abortos de Europa. A pesar del suceso, los miembros de esta asociación no se amilanaron y siguieron adelante con el programa establecido. Entrega de llaves a grupos Provida que necesiten hacer uso de él para el acompañamiento y la oración, bendición sacerdotal, testimonio de rescatadora, ecografía en directo, tiempo de vigilia de oración y música de alabanza. Por su parte, Miguel Tomás, portavoz de Derecho a Vivir, aseguró que los ataques de la noche no iban a quitarles la alegría de poder inaugurar este refugio Provida para ayudar a las mujeres embarazadas que necesiten ayuda, y añadió: En la batalla por la vida ya hemos sufrido las primeras agresiones, pero sabemos que no serán las últimas y no tenemos miedo. Ni las piedras ni las pintadas nos van a amedrentar. Nuestra voluntad de defender a los no nacidos y a sus madres sigue firme. Y recordó a las madres de los bebés que están por nacer que el aborto no es la única solución y que numerosas asociaciones pueden ayudarles a llevar adelante el embarazo para que puedan abrazar a sus hijos, abrazar la vida. Unido a este hecho, los voluntarios de Derecho a Vivir habían desplegado una lona gigante en un edificio céntrico de la capital de España donde podía leerse: 45.000 mujeres mueren de forma violenta cada año en España. Paremos la masacre del aborto. Todas estas iniciativas suponen una fuerte respuesta cívica contra las penas legales que algunos políticos están empeñados en que se apliquen a personas que para defender la vida lo único que hacen es aconsejar a quien desee oírles y rezar. Ya está bien de aguantar el acoso de los gobernantes a los Provida. No es normal que se permita matar seres humanos en el vientre con total impunidad y que aquellos que queremos ayudar a las embarazadas y rezar por ellas vayamos a la cárcel. Tenemos que levantar la voz, afirma uno de los participantes. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Guatemala aprueba ley de protección de la vida y familia. Estados Unidos, Florida impedirá inculcar en las aulas la ideología de género. Ucrania, proyectil impacta contra residencia de obispo católico. Escocia, en la definición de mujer, no puede incluir a los hombres biológicos. Pasaremos después a las noticias nacionales. El 18 de junio serán beatificados 27 dominicos mártires. Fundación Provida rescatará cerca de 200 madres y niños de Ucrania. El proyecto Despierta de HM Televisión tiene un nuevo corto. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cardenal Cerny, jesuita. Un viaje de oración, profecía y denuncia. Cardenal Parolin reiteró que la Santa Sede está dispuesta a mediar en el conflicto. El Papa Francisco en la santidad ordinaria, un camino asequible a todos. Apenas un día antes de que Guatemala fuera proclamada como capital Provida de Iberoamérica, el Congreso del país aprobó la Ley de Protección de la Vida y la Familia el 8 de marzo. En un comunicado, el Congreso de Guatemala destacó que el objetivo de esta nueva ley es resaltar el derecho a la protección de la vida, la familia, la institucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión, así como el derecho de los padres para orientar a sus hijos en los ámbitos de la sexualidad. Además, indicó el Parlamento guatemalteco que la nueva ley, aprobada por 101 votos a favor y 8 en contra, establece normativas para defender la vida desde su concepción, a través de la definición de los diferentes tipos de aborto y sus reformas al Código Penal para su sanción. La ley también prohíbe de manera expresa el matrimonio y unión de hecho entre personas del mismo sexo, destacó. La nueva ley incluye pena de cárcel de entre 5 y 10 años para la mujer que se somete voluntariamente a un aborto, aunque precisa que en caso de indudable alteración psíquica, la sentencia se podría reducir a un periodo de entre 6 meses o 2 años. Quienes practican los abortos podrían enfrentar penas desde 6 años hasta 25 años de prisión. El paso final para esta ley será la firma del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Durante la ceremonia realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, promulgó la ley que declara el 9 de marzo como el Día por la Vida y la Familia. En el evento participaron organizaciones que defienden la vida y la familia en diversas partes del mundo, como Alliance Defending Freedom, Americans United for Life, Family Research Council, Heartbeat International, Latinos Conservative Organization, Political Network for Values y Students for Life.
El Senado de Florida ha aprobado la ley que impide adoctrinar sobre las tesis LGTBI, la ideología de género, en las escuelas del estado desde preescolar hasta tercero de primaria. Los opositores la llaman la ley Don't Say Gay, no digas gay. Entrará en vigor en cuanto el gobernador Ron DeSantis la firme. El congresista estatal Joe Hardin, autor de la iniciativa, la llamó la Ley para el Derecho de los Padres en la Educación. Fue aprobada por 22 votos a favor y 17 en contra, gracias a la mayoría republicana tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de Florida, donde había sido aprobada anteriormente. El gobernador Ron DeSantis ya dijo que firmaría encantado una ley que se acerque algo a la que hay en algunos países europeos como Hungría y Rusia, que busca impedir que la ideología LGTBI entre en el sistema educativo en los primeros años. Queremos estar seguros de que los padres puedan enviar a sus hijos a la guardería sin que inyecten estas cosas en algunos de sus planes de estudios escolares, dijo. La ley prohíbe que los maestros hablen sobre la identidad de género y la orientación sexual entre los grados de preescolar y tercero. A partir de entonces tampoco se podrá impartir dicho contenido de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes, lo cual abre la puerta a que en un futuro se restrinja en el resto de los niveles educativos. Los opositores aseguran que la ley pondrá en peligro a los alumnos de la comunidad LGTBI, aunque no son capaces de explicar cómo es posible que un niño de tercero de primaria pueda llegar a ser considerado homosexual. El obispo católico ucraniano Pablo Oncharuk se habría refugiado hace unos días en un búnker junto a Mitrofan, obispo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Ahora se sabe que esto ocurrió tras el impacto del proyectil de una bomba en la residencia del obispo católico. El suceso no habría tenido mayores consecuencias que algún desperfecto en el edificio, lo que motivó su visita al refugio poco tiempo después. Según informa la diócesis de Kharkov-Zaporilla, Monseñor Oncharuk se trasladó a un sótano junto con otras 40 personas, entre las que se encontraba el obispo Mitrofan, de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Durante su encuentro, ambas autoridades se dedicaron a visitar enfermos y heridos en el hospital, así como distribuyendo alimentos. Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, que recientemente ha destinado un presupuesto de 1 millón de euros de emergencia para la Iglesia en Ucrania, relata los grandes daños y numerosas muertes que están teniendo lugar en otras partes de la ciudad, así como la viralización de los vídeos e imágenes del ataque a la céntrica Plaza de la Libertad en Kharkov, que han dado la vuelta al mundo. Un segundo vídeo enviado a Ayuda a la Iglesia Necesitada por Oncharuk muestra viviendas muy dañadas frente a una fábrica destruida y el obispo católico explica que aquellas zonas eran apartamentos. Todas las ventanas están destrozadas, muchas personas han muerto. Los cables aéreos de una línea de autobús también han sido destruidos, señala consternado. En las imágenes aparecen varios coches quemados en la calle y se pueden ver los cráteres que han dejado las explosiones. Solo un anciano deambula por las calles y el obispo le insta a tener cuidado. En el vídeo también se puede ver al obispo Oncharuk mirando dentro de un coche. Ha habido disparos, hay sangre por todas partes, dice. Mientras tanto, la situación en Kharkov y en otros lugares sigue deteriorándose. A medida que la crisis se agrava, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a los sacerdotes y religiosos de Ucrania para que continúen con su labor pastoral y caritativa. Además, está proporcionando ayuda de emergencia a los 4 exarcados greco-católicos y a las 2 diócesis católicas latinas del este de Ucrania, que abarcan Kharkov, Donetsk, Zaporilla, Odessa y Crimea. Ayuda a la Iglesia Necesitada también pide oraciones por la paz en Ucrania. Un grupo a favor de la mujer en Escocia ha desafiado con éxito en los tribunales la presión del gobierno regional por redefinir el término legal de mujer, pretendiendo que incluyera en él a los hombres que se identifican como mujeres. El gobierno escocés, encabezado por la primera ministra nacionalista liberal, Nicola Sturgeon, intentó ampliar la definición de mujer al incluir a las llamadas mujeres trans en su ley de representación de género en juntas públicas, lo que provocó una reacción del grupo en favor de las mujeres For Women Scotland, según informa Lifeside News. La ley disponía que cualquier persona que viva como mujer y que al menos se proponga convertirse en mujer, mediante un proceso indefinido cumpliría el objetivo de la ley, que es intentar aumentar la representación femenina en ciertos organismos públicos. Aunque en un primer momento For Women Scotland impugnó la ley y los jueces rechazaron sus demandas, lo cierto es que en el Tribunal Supremo, en un fallo del 18 de febrero y conocido recientemente, se determinó que el gobierno actuó más allá de su
competencia legislativa al redefinir el término mujer para incluir a los hombres biológicos con el fin de aumentar la representación femenina en las juntas públicas. El tribunal agregó que el Gobierno puede legislar para intentar aumentar la representación tanto de las mujeres como de aquellas que se identifican como del sexo opuesto, pero por separado, dado que ambos grupos tienen protecciones especiales en virtud de la Ley de Igualdad de 2010. La sentencia del tribunal, dictada por la jueza superior Lady Dorrian, afirmó que las disposiciones a favor de las mujeres, como las previstas en la Ley de Representación de Género, por definición excluyen a quienes son biológicamente varones. Las llamadas mujeres trans ya tienen sus propias leyes que las protegen y son distintas a las de la mujer. La juez afirmó que no está permitido cambiar las definiciones de características protegidas, incluso con el fin de lograr el objetivo de reconocimiento de género, y en este sentido la ley en cuestión está fuera de su competencia legislativa. Trina Bach, directora de For Women Scotland, expresó su alegría por la decisión y criticó a los parlamentarios por permitir una legislación defectuosa y afirmó: «Estamos encantados de que esto se haya corregido en la ley y que los jueces hayan reafirmado que la característica protegida del sexo se refiere a un hombre o una mujer y que las disposiciones a favor de las mujeres deben, por definición, excluir a aquellos que son biológicamente hombres», concluyó. El próximo 18 de junio, la Catedral de Sevilla acogerá la beatificación de 27 mártires dominicos. La celebración, que será presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, tendrá lugar a las 11 de la mañana. Le acompañarán Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Fray Gerard Timoner, maestro general de la Orden de Predicadores. La beatificación fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre de 2019 y a causa de la pandemia se retrasó hasta mediados del presente año. Su martirio se sucedió durante la persecución religiosa desatada en España durante la Guerra Civil, 1936 a 1939, una de las mayores que ha sufrido la Iglesia en toda su historia. Fueron asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 frailes y 296 monjas, lo que equivalía a 1 de cada 7 sacerdotes y a 1 de cada 5 frailes. Entre los 27 mártires se encuentran 20 frailes sacerdotes del convento de la Asunción de Almagro, España, que fueron expulsados del convento, retenidos y martirizados en Almagro y en localidades cercanas entre julio y agosto de 1936. Sus restos serán trasladados a Sevilla, donde recibirán culto en la iglesia de Santo Tomás. También serán beatificados 5 hermanos cooperadores dominicos y estudiantes, además de un laico, Fructuoso Pérez Márquez, periodista, director del periódico La Independencia y colaborador de diferentes diarios de tirada nacional. Asimismo, la religiosa dominica Sor Ascensión de San José, religiosa del monasterio Madre de Dios de Huéscar, será otra de las personalidades beatificadas el 18 de junio. Fue torturada y asesinada en febrero de 1937 a los 76 años. Será la segunda monja dominica beatificada en España hasta ahora. Los dominicos de España han dedicado un espacio en su página web a las beatificaciones que tendrán lugar el 18 de junio, con amplios documentos sobre el proceso y biografías de los mártires. Los 27 mártires a los que la Orden se ha referido como un modelo de vida para los católicos, signo de amor, de perdón y de paz, pasan a engrosar los cerca de 300 miembros de la Orden de Predicadores que ya han sido elevados a los altares. La Fundación Madrina de España anunció que enviará un convoy humanitario para rescatar a unas 200 mujeres y niños víctimas de la guerra en Ucrania y además llevará más de 14 toneladas de alimentación infantil y de abrigo. La fundación dedicada a la ayuda de mujeres embarazadas y en riesgo de exclusión en España informó este 8 de marzo que el convoy saldrá este fin de semana camino hacia la zona de conflicto donde se agolpan los refugiados que huyen en masa de la guerra. Se bombardean colegios, hospitales y casas. No hay lugar seguro. Solo se quedan familias con algún familiar mayor o discapacitado o que sus hijos cumplen 18 años, listos para la guerra, añade la entidad. La gestión se ha realizado directamente con el presidente de Cáritas de Ucrania, en Odessa. La Fundación Madrina ya ha contactado con mujeres y madres en las ciudades de Kiev e Irpin, que solicitan ser acogidas. El objetivo es rescatar el mayor número de víctimas y personas vulnerables posibles. En una nota de prensa, la organización señaló que las madres embarazadas están dando a luz
luz en los sótanos de los hospitales y no pueden salir por las continuas alarmas de bombardeos. Estas madres que dan a luz necesitan mucha leche maternizada, pues a ellas se les corta la suya propia. También necesitan pañales y ropa de abrigo, así como forros polares y ropa interior de invierno, además de material hospitalario y quirúrgico, ya que están sin abastecimiento sanitario, informó. El convoy humanitario estará compuesto por 4 vehículos, 3 autobuses, una furgoneta y un camión que llevará 14 toneladas de ayuda. El destino en la frontera ucraniana-polaca será Medica, pero el convoy también buscará llegar hasta la ciudad de Leópolis, dentro de Ucrania, a 70 kilómetros de la frontera. Las familias refugiadas tendrán varios destinos temporales en Madrid, habilitados por la Comunidad y el Estado, tanto en Pozuelo como en Torrejón. Posteriormente, la Fundación reubicará a las familias entre sus pisos de acogida, hogares que acogen a madres y niños, así como en pueblos de la España vaciada, precisa Madrina. Además, la Fundación Madrina ofrecerá vivienda, acompañamiento social, legal y sanitario, alimentación con el fin de normalizar su situación y lograr un futuro digno a las familias ucranianas desplazadas por la guerra y que podrían ser acogidas en España. Finalmente, la organización humanitaria también ha solicitado ayuda de todos los corazones generosos para financiar el rescate de todas las mujeres y niños víctimas de una guerra injusta en el corazón de Europa. Para saber cómo ayudar, ingrese a madrina.org o envíen un correo electrónico a fundacion@madrina.org. Christ-like, la valentía de la fe. Es un nuevo corto de Proyecto Despierta con el que HM Televisión quiere seguir poniendo ante nuestros ojos la belleza de la entrega total a Cristo, haciéndonos conscientes de que dar la vida hasta el martirio es una posibilidad muy real en nuestros días. Nos lo confirmará el testimonio de misioneros que han sido amenazados con la decapitación, de religiosas que han sostenido a los cristianos mártires en medio de la persecución, de jóvenes que han preferido ser tiroteados antes que apostatar, de obispos que frente a la devastación producida por la guerra han permanecido y permanecen fieles a la fe y a su grey para ser auténticos padres y pastores. Y todo ello en un clima de alegría, de profunda humildad y de heroico perdón. Uno de los protagonistas de Christ-like, la valentía de la fe, es Monseñor Joseph Milian, MSU, obispo auxiliar de la Archieparquía Greco-Católica de Kiev, Ucrania. En estos momentos en los que el pueblo ucraniano defiende su patria de la invasión rusa, el testimonio de Monseñor Milian es especialmente conmovedor con su exhortación a vivir con la fortaleza de la fe de los mártires ucranianos una auténtica adhesión a Cristo y a su Iglesia. Christ-like, la valentía de la fe, se publica en español, inglés, italiano, ucraniano y francés, y en breve estará disponible también en árabe. Intervienen en Christ-like, la valentía de la fe, Monseñor Joseph Milian, MSU, obispo auxiliar de la Archieparquía Greco-Católica de Kiev, Ucrania, Monseñor Joseph Topki, arzobispo maronita de Alepo, Siria, Padre George Mutaparenvil, salesiano, sacerdote que vivió la persecución en Yemen junto al Padre Ton Uzun-Nalil, secuestrado y liberado, y la comunidad martirizada de las misioneras de la caridad en Yemen, Madre María de la Contemplación, de la familia del Verbo encarnado, misionera durante 21 años en Oriente Próximo y Medio Oriente, Duncan Owamu, estudiante cristiano que sobrevivió al ataque yihadista en la Universidad de Garissa, Kenia 2015, en el que fueron asesinados 148 estudiantes cristianos. Proyecto Despierta invita a seguir sus iniciativas, vídeos, podcasts y conexiones sobre la Iglesia perseguida en su web renovada despierta.eucamami.org. En un artículo publicado en el sitio web Aggiornamenti Sociali, el prefecto ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, cardenal Michael Cerny, reflexiona acerca del viaje que está emprendiendo enviado por el Papa Francisco. En Hungría se encontrará con quienes huyen del terror de la guerra en Ucrania y llevará ayuda y palabras de esperanza. El mío es un viaje de oración, profecía y denuncia. Dejo Roma el 8 de marzo para llegar a Budapest y continuaré encontrando refugiados y desplazados y aquellos que los acogen y asisten. Mientras tanto, el cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal, ha estado en Polonia y ya ha visitado la golpeada Ucrania. La Santa Sede está dispuesta a todo, a ponerse al servicio de esta paz. Mi misión en Ucrania es un signo de esta voluntad y mi tarea es llevar la presencia y la cercanía del Papa y de todo el pueblo cristiano a aquellos que sufren, continuó. Y explicó que viajo para ver de primera mano cuál es la situación. Espero ser capaz de llevar algo de ayuda material, pero sobre todo voy para reunirme con la gente, para estar con ellos. Esta es la profecía de una presencia y una cercanía que puede que parezcan débiles, incluso insignificantes según la lógica del mundo y la fuerza de las armas.
Sin embargo, no es así. Estar cerca de su pueblo, de sus hijos que sufren, es la forma que Dios ha escogido para entrar en la historia del mundo. Incluso al precio de acabar en una cruz. Un símbolo de este estilo de Dios es el gran crucifijo que hace pocos días, todos hemos visto las imágenes con emoción, fue trasladado de la catedral armenia de Lviv hasta el búnker con la esperanza de salvarlo de la furia y la locura de la guerra. Del mismo modo que en búnkeres, sótanos y en refugios, quizá improvisados, hay muchas personas que dirigen sus oraciones al Señor crucificado, aseveró. Asimismo explica que por esta razón estoy seguro de que el mío será un viaje de oración, la del Papa, la mía y la de 2 compañeros, uno del Dicasterio para la Comunicación y el otro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la de todos aquellos que nos acompañarán en este camino, pero sobre todo de la oración de las personas con las que nos encontraremos. Dando un sentido al sufrimiento que ahora está dándose, el cardenal comenta que la fe no está ausente de la tragedia que está viviendo Ucrania, porque está en los corazones de las personas que huyen de la guerra. La mayoría de ellos son creyentes, como muchos de los que los acogen, y es importante que todos aquellos que quieran recibir asistencia espiritual puedan hacerlo respetando las diferencias entre las distintas confesiones y religiones. En mi viaje también me esforzaré por conseguirlo. Y termina diciendo que todos somos hijos de un mismo Padre y la fraternidad no conoce fronteras. Este es el sentido del abrazo del Papa y de la Iglesia que llevo para todos los que vaya a encontrar. El secretario de Estado Vaticano, respondiendo a las preguntas de los periodistas en el marco de una conferencia en Roma, expresó su consternación por el bombardeo de un hospital en Ucrania. El cardenal reiteró que la Santa Sede está dispuesta a mediar en el conflicto si se le pide que lo haga. El bombardeo de un hospital pediátrico es inaceptable. No hay motivaciones. Esto es lo que dijo el cardenal Pietro Parolin en el marco de una conferencia en Roma, expresando su preocupación por una guerra total. Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron tras un bombardeo aéreo ruso que, según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, destruyó un hospital de Mariupol, con salas de maternidad y pediatría. Se habla de una masacre de niños y mujeres embarazadas a punto de dar a luz. El cardenal dijo que el espacio para las negociaciones era limitado, pero que esperaba que se pudiera llegar a una posición negociada. Refiriéndose a la llamada telefónica que mantuvo hace unos días con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el cardenal Parolin dijo que la conversación no aportó ninguna garantía. En particular, no hubo garantías sobre los corredores humanitarios. El secretario de Estado reiteró que la Santa Sede se ha mostrado dispuesta a dar pasos en el frente diplomático para encontrar soluciones que pongan fin a la guerra. En particular, la Santa Sede ha pedido que se detenga el conflicto y que se consoliden las negociaciones, poniéndose a disposición para mediar si se considera que puede ser de ayuda. El Papa envió un mensaje a los participantes en el primer Congreso Internacional Interuniversitario sobre doctoras de la Iglesia y patronas de Europa, en diálogo con el mundo de hoy, realizado del 7 al 8 de marzo en la Pontificia Universidad Urbaniana. Recorrieron su camino de fe movidas no por ideologías mutables, sino por una adhesión inquebrantable a la humanidad de Cristo, que permeaba en sus acciones. Con estos términos, el Papa Francisco describió el coraje, la pasión y la santidad de las doctoras de la Iglesia y patronas de Europa en sus respectivos contextos históricos. También estas mujeres se sintieron incapaces y limitadas en algún momento, mujercillas flacas, como diría Santa Teresa de Jesús, ante una empresa que les superaba, según el Santo Padre, quien se preguntó ¿de dónde sacaron la fuerza para llevarla a cabo, sino del amor a Dios que llenaba sus corazones? Como Teresa de Lisieux, pudieron realizar en plenitud su vocación, su caminito, su proyecto de vida. Un camino asequible a todos, la santidad ordinaria, sostuvo Francisco. El ejemplo de vida de estas santas pone de relieve algunos elementos que diseñan esa feminidad tan necesaria en la Iglesia y en el mundo. Fortaleza para arrostrar dificultades, su capacidad de lo concreto, una disposición natural para ser propositivas en aras de lo más bello y humano, según el plan de Dios, y una visión clarividente del mundo y de la historia, profética, que las ha hecho sembradoras de esperanza y constructoras del futuro. El obispo de Roma valoró que su dedicación al servicio de la humanidad se acompañaba con un gran amor de la Iglesia y al dulce Cristo en la tierra, como gustaba llamar Catalina de Siena al Papa. Estas mujeres se sintieron corresponsables en subsanar los pecados y las miserias de su tiempo y contribuyeron a la misión de evangelización desde una plena sintonía y comunión eclesial, añadió Francisco, quien auguró que los frutos del encuentro sean un estímulo para promover esa santidad femenina que hace fecunda a la Iglesia y el mundo.
El objetivo fue conmemorar los 50 años del doctorado de Catalina de Siena y de Teresa de Jesús, los 40 años de canonización de Santa Teresa de Jesús, los 25 años del doctorado de Santa Teresa de Lisieux y los 10 de Hildegarda de Bingen. A estas santas se agregan las patronas de Europa proclamadas por San Juan Pablo II en 1999, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein y Brígida de Suecia, junto con Catalina de Siena. Este congreso histórico se produce en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la pandemia y en un mundo en transformación. Desde la organización subrayaron que el mensaje de estas santas mujeres podrá ofrecer luz y esperanza a las principales cuestiones sobre la mujer, y al presentar la actualidad de su obra se resaltaron aquellos elementos que puedan inspirar la pastoral de la Iglesia en el próximo futuro. Fue un laboratorio de reflexión para consolidar un camino que se pueda prolongar. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.